Cuando alguien tiene un proyecto para que se generen nuevos mercados, un proyecto exportador, se hace necesario 4 intervinientes. Un producto que sea competitivo, una empresa que sepa producir ese producto y que tenga un proyecto exportador, ese es el tercer componente, y el cuarto es política de Estado. Política de Estado donde estamos tan mal acostumbrados con que el Estado ayude al empresario, que lo único que le pedimos a aquellos que operamos en comercio exterior es que no moleste. O sea, fíjense qué triste, ¿no? En vez de decir, nosotros lo que necesitamos es que el Estado nos ayude. Y lo que le decimos al Estado es, por lo menos no me molestes. Si vos no me molestás, yo ya me doy por hecho. Con trabas burocráticas, con un dólar donde además de ser barato, porque claramente el valor del dólar se rige por la oferta y la demanda, y hoy lo que muestra el valor del dólar no es un dólar de 65, sino un dólar de 100 o de 105, se suma otro problema, que es el problema de las retenciones. Argentina es uno de los únicos países en el mundo que cobra para generar exportación. Entonces fíjense que en un contexto de una economía dolarizada con un dólar a 100, el exportador tiene que recibir 65 menos las retenciones. Y a eso agregarle la falta de competitividad, porque tenemos una inflación altísima, porque la tasa de interés que pagan las empresas son astronómicas en comparación con otros mercados, que si además está en el interior del país le hace muy costoso llegar a los puertos, puertos estos que en comparación con otros productos y con otros puertos del mundo son claramente poco competitivos. Si yo consigo hacer un producto unitariamente más barato, que eso me facilite que el costo de producción sea menor y que además voy a colocar una calidad mayor, voy a obtener la oportunidad de vender y mi competidor va a cerrar, necesariamente va a cerrar. Y cuando mi competidor cierre, porque si no será él, tendré que ser yo el que cierre, va a ver que el mercado se achicó, que no vende, y eso nos puede ocurrir a nosotros si no somos mejores, diferentes y productivos. ¿Cuál va a ser la excusa que vamos a dar? La culpa es del gobierno. No importa cuál gobierno, no importa la ideología. Siempre hay que echarle la culpa al otro para no asumir un fracaso propio. En ese contexto, yo lo que diría es que las características que debemos presentar de aquí en adelante, y esta es una conferencia que la daba en función del profesional del futuro, pero ese futuro ya llegó, ese futuro es hoy, es mañana, es ayer, o fue ayer. Primero, tener una visión sistémica muy clara, o sea, visión sistémica de no mirar el ombligo nada más, sino ver todo lo que hacemos y lo que hace nuestra competencia y lo que hace el mercado como un juego de ajedrez, como una posición donde yo voy a mover una pieza y otro moverá otra, y en función de lo que supongo va a ser ese movimiento, yo tendré que actuar en consecuencia. La otra cuestión es romper paradigmas, buscar lo que hasta ahora no se nos ocurría porque estábamos en nuestra zona de confort y estábamos bien, estábamos tranquilos con nuestro mercado, bueno, malo, grande o chico, pagábamos nuestras cuentas, algunas veces se nos complicaba, si alguien no nos pagaba, demorábamos nosotros también para pagar, pero básicamente es romper el paradigma de encontrar una forma diferente de hacer lo que hacíamos, y este es nuevamente un ejemplo de que eso es posible, y sobre todo en la forma de abordar a nuestro potencial comprador. La otra situación es trabajar obviamente en equipo, y ese trabajo en equipo se acabaron los jefes y los que tienen poder, ¿no? Y pasan a tener una prioridad absoluta de aquellos que tienen autoridad, y la autoridad no se impone, se conquista, ¿no? El líder. Por otro lado es encontrar que cuando uno tiene dificultades, crisis, como aquí nosotros estamos observando, la que estamos viviendo ahora y la que podremos estar viviendo en un tiempo más, tiene que ver con un viejo dicho que todos se lo aducen a los chinos, que no tiene nada que ver, que es crisis es igual a oportunidad. Seguramente muchos de ustedes ya escucharon esa frase, ¿no? Crisis es igual a oportunidad. Si esto fuera verdad, nosotros los argentinos estaríamos nadando en oportunidades, porque desde que yo tengo memoria, estamos siempre en una crisis, atrás de otra crisis y atrás de otra crisis. Lo que generan las crisis es, en definitiva, que nos obligan a ser creativos para generar oportunidades, porque si no sucumbimos en lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Es uno o el otro en un mercado más chico. Acá les cuento una historia muy rápida, que yo la denomino la historia de la vaca carmelita, donde una aldea muy pobre tenía como forma de alimentarse una vaca,
que era carmelita, y que le daba leche, y la gente de la aldea, unas personas muy simples, generaban derivados de leche en función de carmelita. Y un día llegó un filósofo y su discípulo y les dice, bueno, ¿cómo es que se alimenta? Y le cuenta el jefe de la aldea, una persona terriblemente flaca, porque estaba muy desnutrida, que se alimentaban desde que él había nacido con la vaca carmelita. Entonces el filósofo le pide al discípulo que empuje la vaca, y que la empuje al precipicio y que la vaca se muera. Y el discípulo queda de alguna manera consternado por esa situación, le obedece por supuesto al filósofo y parten. Y a los 5 años más o menos, este discípulo regresa a la aldea y se encuentra con una aldea muy próspera, que no tenía nada que ver con la pobreza que tenía la aldea cuando él las había visitado. Vuelve a hablar con el mismo jefe de la aldea, que estaba perfectamente bien físicamente, con un traje italiano impecable, y le dice, ¿qué fue lo que pasó en relación a la pobreza que tenía hace 5 años y que hoy claramente no la tienen y están nadando en abundancia? Y el jefe le comenta que el día que él y el filósofo se habían retirado no encontraban a la vaca carmelita. Y uno de los chicos de la aldea la vio abajo en un precipicio. Y según lo que había interpretado el jefe de la aldea, se había patinado la vaca carmelita y se había caído. Entonces empezaron a tener problemas para alimentarse. Aldeas vecinas le prestaron un poco de alimentos, ellos vieron que la tierra era fértil, entonces alguien sugirió colocar algunas semillas, sembrar, vino la cosecha. Con la cosecha empezaron a alimentarse, le devolvieron los alimentos a las aldeas que habían prestado esos alimentos. A alguien se le ocurrió que podían vender los excedentes porque estaban cosechando más de lo que ellos necesitaban para alimentarse. Empezaron a hacer eso. Ahí vino la sugerencia de agregar valor. Entonces, en lugar de vender a las otras aldeas naranja, le vendían un jugo de naranja, o en vez de vender un tomate, le vendían un tuco. Y ahí empezó la idea de, además del tuco, generar una pasta y una marca, y fideos, y ahí pizza, y abrieron franquías, y empezaron a exportar, vino la desvalorización del peso, empezaron a ganar en dólares, y le fue realmente muy bien. Y ahí entonces este señor le dice que esto no hubiera sido posible si por un accidente no se hubiera muerto la vaca carmelita. Bueno, mi recomendación a los empresarios con los cuales nosotros tratamos diariamente es que tenemos que empujar la vaca carmelita. El COVID empujó la vaca carmelita. El gobierno argentino empujó la vaca carmelita cuando, en lugar de achicar el gasto público, genera la idea brillante y absolutamente creativa de pensar en un nuevo impuesto, cuando la situación es muy complicada para los empresarios argentinos, y aquí nuevamente voy a darles un ejemplo práctico. Me parece que se aplica más fácil. Y con esto voy concluyendo la idea, y por supuesto estoy a disposición después para que Juan Pablo y Fernando puedan hacer las preguntas que quieran. Argentina, y en relación a otros países, yo me lo imagino cuando empieza el coronavirus como un montón de buceadores que estaban buceando en el mar agitado, y algunos buceadores, como el caso de Brasil, como el caso de los países de Europa, como el caso de Estados Unidos, eran buceadores que ya estaban yendo a la superficie con una proyección de crecimiento económico importante, reduciendo el desempleo, con las cuentas un poco más ajustadas, pero buscando el superávit fiscal, caso particular de Brasil, y voy a centrar ejemplos de la macroeconomía muy cortos y muy rápidos de Brasil, con una tasa de interés del 3,75% al año, una inflación menor al 4% al año, superávit en la balanza comercial de 48.000 millones en 2019, que eso genera oferta de dólares. Cuarto país en el mundo a recibir inversiones directas del exterior por 75.000 millones de dólares, que también representa oferta de dólares. Reservas internacionales de 300.000 millones de dólares en el Banco Central de libre disponibilidad. Un crecimiento proyectado de 2,3 a 2,5%, un desempleo que estaba bajando, una creación de empresas superior al 1.000.000 de empresas, 1.000.000 de empresas. Y cuando el buceador estaba subiendo y llegando a la superficie, viene alguien y le pone un ancla, un peso, y le dice, mira, esto se llama coronavirus. Entonces el buceador brasilero empieza a profundizar, ¿no? a hundirse. Cuando nosotros hacemos el análisis con el buceador argentino, ese buceador argentino estaba yendo para abajo, no estaba yendo para arriba, con un decrecimiento de la actividad económica, con una pérdida del PBI,
con una tasa de interés elevadísima, con una tasa de inflación muy elevada, con una cantidad de reservas internacionales de libre disponibilidad de menos de 10.000 millones de dólares, porque el resto son papelitos, swaps y demás, y con un desempleo que iba subiendo, y con la necesidad histórica de encontrar un superávit fiscal que el gobierno no tenía interés de buscar. Ni este y el otro tuvo por la imposición del FMI, pero tampoco consigue. Cuando ustedes en sus casas, yo en mi casa, en nuestras empresas y en mi empresa, nosotros gastamos todo el tiempo más de lo que ganamos, no fundimos. No hay ningún tipo de milagro en ese tema. Cuando un país hace eso, de gastar más de lo que recauda, tiene 4 opciones. La primera opción sería emitir dinero, que es lo que está haciendo el gobierno. Esa emisión de dinero, con un rechazo tan grande como tenemos los argentinos por nuestra moneda, genera que cuando recibimos los pesos lo queremos gastar rápido. Y en un momento de problemas de circulación como este, es donde vemos el impacto del crecimiento de la tasa de cotización del dólar blue paralelo o el que sea, porque la gente no quiere el peso, no cree en la moneda. Pero no obstante eso es necesario continuar emitiendo porque el Estado sigue gastando más de lo que recauda. La otra opción sería emito títulos públicos. Me endeudo al país, genero recursos que pueden ser locales o del exterior, y con ese valor contra el pago futuro del milagro, alguien me presta dinero para que yo cubra la diferencia entre lo que recaudo y lo que gasto. Nadie nos va a prestar porque estamos en default. Entonces, 5 veces defaulteamos, perdimos 13 ceros en la moneda en los últimos años. ¿Quién demonios va a querer prestarnos plata cuando en este momento le estamos diciendo a todos los que alguna vez nos prestaron, no te voy a poder devolver? La otra opción, tercera, es agrego carga tributaria en las empresas. Pero el problema se da un problema más grave todavía. No teniendo actividad, una cosa es gastar más de lo que recaudo, pero sigo recaudando, y otra cosa mucho más grave es continúo gastando más sin recaudar, que es lo que nos está ocurriendo ahora. Y contra esas 3 opciones existe una cuarta que complementa las otras 3, que es: Estado, tenés que gastar menos, que es lo que ustedes y yo hacemos cuando en un mes, de repente, sentimos que nuestros ingresos disminuyen y hay que bajar el gasto, porque no podemos estar permanentemente con un ingreso menor a lo que estamos gastando. En ese cuadro de situación, Argentina está crítico, muy difícil la situación, no sentimos que el gobierno esté preocupado con eso, o sea, genero que haya más gente dependiendo del Estado, sigo repartiendo plata por todos lados, ¿y de dónde saco la plata? Maquinita. Voy a la maquinita y esto explota. No es una cuestión de decir somos los profetas del odio como el otro día colocaron a los liberales en C5N. Es una cuestión de hacer matemática simple. 1 más 1 es igual a 2. Nada más. Le digo muy rápidamente 3 medidas. La primera, reduciría drásticamente la cantidad de tributos que las pymes pagan. Drásticamente. La segunda, haría una reducción de cargas sociales para nuevas contrataciones, sobre todo para estudiantes universitarios o recién recibidos, porque ahí le agrega valor. En esa fórmula de agregación de valor estaría colocando conocimiento. La habilidad la tiene el empresario, que muchas veces por una cuestión de decir, bueno, yo sé, me enseñó mi papá o mi abuelo y estoy produciendo, pero hoy necesitamos ser más competitivos y para eso necesitamos técnica, necesitamos capacidad cognitiva, conocimiento de alguien, una persona que nos venga a decir cómo podemos hacer para ser más productivos. Y la otra cuestión es una reducción a riesgo de subsidiar por un plazo determinado las tasas de interés, porque hoy no tiene ninguna lógica que cualquiera de nosotros, si no pagamos la tarjeta de crédito, nos cobran como barato el 75% al año, pero si nos sobra un manguito, nos paga el 20%, con una inflación del 55%. Entonces, lo que el Estado está queriendo hacer con esa tasa real negativa es que la gente invierta. ¿Quién va a invertir con la macroeconomía que tiene Argentina? Entonces, yo iría por ese lado con una pyme, hasta una facturación determinada, bajando drásticamente los impuestos, porque en definitiva en este momento tampoco recauda. Y no se recauda cuando no hay actividad económica. Si yo no recaudo IVA, si no alguien no vende y alguien no compra. Entonces yo iría por esta reducción. Pero es una reducción con ideología liberal. Este gobierno no tiene esa ideología. Al contrario, yo creo que le van a poner más impuestos. Yo quiero primero pedirles que no entren en pánico, porque la situación va a ser complicada, pero esto no es el fin del mundo. Yo creo que hay oportunidades que van a plantearse y muchas oportunidades que hoy a lo mejor ni sabemos que existen.
creo que es un buen momento para aprender a disfrutar de cosas que la vorágine anterior al coronavirus no nos permitía. Yo descubrí en mi casa que el atardecer es hermoso y que estar en familia también es muy bueno y que podemos convivir trabajando cada uno en sus espacios, inclusive con los gatos y los perros y todo el mundo conviviendo. Y me permito dar el ejemplo con Patricia Caro, que creo está con su marido mirándonos los dos. Ahí está. Y es buenísimo, porque en algún momento, no sé cuál de los dos tuvo la iniciativa de que entraran a este chat, pero de ser Patricia tuvo. Bueno, es decir, ¿qué tal si vamos a escuchar a fulano a un lugar en el centro? No, dice, no, mejor ve, que esta hora es la hora del mate. Y hoy están los dos ahí participando juntos y eso no hubiera sido posible sin el coronavirus, con lo cual no todo está perdido. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias y va ese aplauso virtual para la charla. Así que gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos por conectarse. Muchas gracias a ustedes.